Abramos nuestras Biblias en Romanos el capítulo 6. Romanos capítulo 6, vamos a leer ahí los versículos 1 al 4. Romanos 6, versículos 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A menudo me río de una caricatura que vi hace años donde dos matrimonios estaban hablando y una mujer dice, bueno, en realidad no he muerto al pecado, pero una vez me sentí un poco desmayada. Esa caricatura captura cómo nosotros, como muchos de nosotros, nos sentimos acerca de Romanos 6:2, donde Pablo dice que hemos muerto al pecado. Tendríamos que admitir, no me siento muy muerto al pecado. Tal vez ha habido algunas veces en las que me he sentido un poco desmayado hacia el pecado, pero muerto de ninguna manera. Cuando llegamos a Romanos 6, Pablo no solo dice una vez que hemos muerto al pecado, sino que de alguna forma lo dice también en los versículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 13. Así que si parece que me estoy repitiendo durante los próximos estudios, es porque Pablo se repite. Pero Dios quiere que lo veamos, porque aparentemente es crucial cuando se trata de vivir una vida piadosa. Y sin embargo, es muy difícil de entender porque no me siento muy muerto al pecado. De hecho, rara vez me siento un poco desmayado. Aunque los comentaristas difieren, la mayoría está de acuerdo en que Romanos 6:1, Pablo pasa del tema de la justificación o salvación a la santificación o cómo crecemos en santidad. Martin Lloyd-Jones, a quien respeto mucho, difiere rotundamente de ese análisis. Y James Boyce, a quien también respeto mucho, sigue a Lloyd-Jones. Así que es difícil para mí no estar de acuerdo con tales hombres, cuya comprensión de las Escrituras supera con creces la mía. Pueden estar en lo correcto. Pero a pesar de que esta sección obviamente surge del capítulo 5, donde empieza el capítulo 6, ¿qué pues diremos? Me parece que Pablo comienza un nuevo tema que continúa hasta el capítulo 8. Si hemos sido justificados por fe, ¿cómo crecemos en santidad? La justificación por la fe trató con la pena de nuestro pecado. Pero ¿cómo podemos vivir una vida santa en la que se quebranta el poder del pecado? El capítulo 6 se divide en dos secciones principales. Los primeros 14 versículos, Pablo aborda una objeción que se sabe que se derivará de lo que ha estado enseñando acerca de que Dios justifica a los pecadores solo por la gracia mediante la fe sola, sin ningún mérito. Está respondiendo especialmente a lo que acaba de decir en el versículo 20 del capítulo 5. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La pregunta del objetor es si la respuesta de Dios al aumento del pecado es derramar una gracia abundante,
Entonces tal vez deberíamos pecar aún más para que Dios pueda ser más misericordioso. Pablo mencionó esta misma reacción a su enseñanza en el capítulo 3 y versículo 8, donde reconoció que algunos lo acusaban de decir, hagamos males para que vengan bienes. Su respuesta allí fue, su condenación es justa. Y aquí su respuesta es, de ninguna manera. En la segunda sección principal de este capítulo, los versículos 15 al 23, Pablo responde a otra respuesta anticipada a su enseñanza de que la ley entró para que el pecado abundase, junto con su comentario de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La objeción es, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y su respuesta es la misma que en el versículo 2, de ninguna manera. Y luego desarrolla una analogía acerca de la esclavitud. Pero en los primeros 4 versículos la idea principal es nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección es el fundamento para la separación del pecado y caminar en vida nueva. Voy a trabajar a través del texto versículo por versículo para que podamos entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo bajo 4 encabezados. El primero, hay una implicación lógica para rechazar la objeción, dado que la respuesta de Dios al aumento del pecado es gracia abundante, entonces debemos pecar más para obtener más gracia. Dice el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Y el versículo 1 es una prueba de si estás entendiendo correctamente el mensaje de la carta a los romanos hasta este punto. Si has seguido los argumentos de Pablo, él sabe que estarás pensando, si la respuesta de Dios al aumento del pecado es gracia abundante, entonces, ¿por qué no pecar más? Ya que Dios justifica gratuitamente, no a los que se esfuerzan, sino a los que no obran, y puesto que no justifica a los buenos, sino a los impíos, entonces, ¿por qué trabajar en ser bueno? Otra forma de decir esto es, si Dios es misericordioso con los pecadores, entonces simplemente pecaré y pediré su gracia. O como dijo el poeta Auden, me gusta cometer delitos, a Dios le gusta perdonarlos. Realmente el mundo está admirablemente arreglado. Pero el punto es que si la salvación o la justificación fuera por fe más nuestras buenas obras, la objeción que Pablo anticipa aquí nunca hubiera surgido. Por ejemplo, el popular líder de seminario, Bill Gothard, define gracia para que signifique el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. Si bien Dios nos da el deseo y el poder para hacer su voluntad, eso no es gracia. La gracia de Dios es su favor inmerecido. Si entendemos y enseñamos la gracia correctamente, la gente al menos pensará lo que Pablo anticipa aquí. Y significativamente Pablo no modifica su enseñanza de que Dios justifica a los impíos aparte de sus obras, o que el aumento del pecado conduce a la gracia abundante. Nosotros tampoco deberíamos. Pero en segundo lugar, hay un hecho espiritual para conocer y creer. En Cristo morimos al pecado, por lo que ya no podemos vivir en el pecado. Versículo 2, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Esta es una pregunta retórica que espera la respuesta. No hay manera de que aquellos que murieron al pecado todavía puedan vivir en el pecado. Debería ser obvio, los hombres muertos no pueden vivir en pecado. Pero esto plantea muchas preguntas. Si los cristianos están muertos al pecado, ¿por qué pecan? ¿Podemos alcanzar la perfección sin pecado en esta vida? Si es así, ¿no implica esta declaración que alcanzamos este estado de estar muertos al pecado en el momento de la conversión? Si no, necesitamos trabajar para estar muertos al pecado. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que hemos muerto al pecado? Hay varios puntos de vista. Por cuestión de tiempo no voy a explicarlos todos, pero déjenme decirles lo que no significa y luego lo que creo que significa. Claramente, Pablo no quiere decir que los creyentes no puedan pecar o que sean inmunes a la tentación. Algunos enseñan que si vas a una morgue y tratas de tentar a un cadáver para que cometa algún pecado, no lo lograrás porque está muerto. Asimismo se dice, los cristianos están muertos al pecado, no puede atraerlos. Pero aparte del hecho obvio de que tales cristianos no existen y nunca los ha habido, tal punto de vista hace que todos los mandamientos morales de la Biblia sean superfluos. ¿Por qué la Biblia me ordena que no codicie si no puedo codiciar porque estoy muerto? ¿Por qué ordenarme que no robe si estoy muerto a la avaricia? Además, hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres piadosos que caen en pecados graves. Noé se emborrachó. Abraham, Isaac y Jacob mintieron. David cometió adulterio y asesinato después de escribir muchos de los salmos. Pedro negó al Señor y luego actuó con hipocresía hacia los creyentes gentiles en Antioquía. Y en Romanos 7, Pablo comparte sus propias luchas con el pecado. Así que no quiere decir que los creyentes no pueden pecar o que sean inmunes a la tentación. ¿Qué quiere decir? Acabamos de ver que todas las personas se identifican con Adán bajo el reinado del pecado y la muerte, o con Cristo bajo el reinado de la gracia por medio de la justicia. No hay otras categorías. O estás en Adán o estás en Cristo. En virtud de nuestro nacimiento físico, todos entramos en este mundo en Adán. Su pecado nos fue imputado. Cuando Adán pecó, nosotros pecamos. Pero cuando confiamos en Cristo, somos transferidos del liderazgo de Adán al liderazgo de Cristo. Así como el único pecado de Adán nos condenó a todos, así el único acto de obediencia de Cristo en la cruz justificó a todos los que reciben su regalo de gracia de la vida eterna. Entonces Pablo quiere decir que si estás en Cristo, cuando Él murió en la cruz, moriste en Él. No es algo que sientes, sino un hecho que es verdad de ti, porque Dios declara que es verdad. Si Cristo, nuestra cabeza, murió, nosotros que somos su cuerpo, morimos con Él. Esto es nuestra nueva posición, nuestro nuevo estatus ante Dios. Ya que Cristo murió al pecado y ahora estamos en Cristo, hemos muerto al pecado. Obtenemos los beneficios de su muerte porque ahora estamos en Él.
En la Biblia, la muerte no es principalmente cesación, sino más bien separación. En la muerte física, tu alma se separa de tu cuerpo. Cuando morimos con Cristo, fuimos separados del reino de la muerte y puestos bajo el reino de justicia de Cristo. El reinado de la muerte sobre nosotros se rompió. Como resultado, Pablo da a entender, mediante su pregunta retórica, que no podemos continuar en pecado ni vivir en el pecado. No está hablando de cometer actos de pecado, sino de vivir en pecado como una forma de vida. Primera de Juan 3:9 está diciendo lo mismo, pero desde una perspectiva ligeramente diferente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Juan no está diciendo que los creyentes no pueden pecar en absoluto, porque en Primera de Juan 1:8 ha dicho que si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Y en Primera de Juan 2:1 dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Quiere decir que los nacidos de Dios no pueden continuar en su antigua forma de vida que estaba caracterizada por practicar el pecado. El nuevo nacimiento nos saca de esa práctica. Así que tanto Juan como Pablo quieren decir que los que están en Cristo no pueden continuar practicando el pecado como forma de vida. Cuando somos salvos por la gracia de Dios, Él nos coloca en un nuevo ámbito, bajo el reino de la gracia, donde ahora caminamos en la luz como Él está en luz, como dice Juan. Ahora obedecemos a Dios y guardamos sus mandamientos como nuestro patrón o hábito. Entonces Pablo dice que necesitamos conocer este hecho y creerlo. En Cristo morimos al pecado, por lo que no podemos seguir viviendo en el pecado. Pero en tercer lugar, hay una ilustración espiritual para ayudarte a entender. El bautismo aquí representa tu unión con Cristo en su muerte. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El versículo 3 genera mucha controversia. Pablo está hablando del bautismo en agua o del bautismo del Espíritu Santo. Si se refiere al bautismo en agua, está diciendo que el acto mismo del bautismo transmite estos beneficios. Bueno, ahorrándote todos los debates, creo que Pablo se está refiriendo a la realidad espiritual que tiene lugar en la salvación. Hay una regla muy importante en la Biblia. Cuando se habla de bautismo, tiene que hablar de agua. Si no habla de agua, no es el bautismo en agua. Hay otro tipo de bautismos, el bautismo del Espíritu Santo o ser bautizado en Cristo. Entonces, Pablo se está refiriendo aquí a la realidad espiritual que tiene lugar en la salvación. Cuando una persona es salvada, es bautizada en Cristo Jesús en el sentido de que es identificada con Cristo en su muerte y en su resurrección. No es lo mismo que el bautismo en espíritu o del espíritu, aunque ambos ocurren simultáneamente. El bautismo del espíritu pone al creyente en el cuerpo de Cristo.
no es un bautismo en muerte. El bautismo en Cristo significa que en la consideración de Dios, el creyente ha muerto con Cristo y ha resucitado con Él. Todos los cristianos, al depositar fe para salvación en Cristo, han sido sumergidos en la persona de Cristo en un sentido espiritual. Es decir, han sido unidos, identificados con Cristo. ¿Qué representa el bautismo? El pensamiento principal es de la identificación. La palabra claramente significa sumergir. Se usaba para personas que se ahogaban o barcos que se hundían. Ser bautizado en la muerte de Cristo significa estar totalmente identificado con Cristo en su muerte. Cuando Él pagó la pena de muerte por el pecado, nosotros pagamos la pena en Él. Cuando Él murió al pecado conquistando su poder, nosotros que creemos en Él, morimos al pecado y su poder. ¿Y por qué Pablo enfatiza no solo la muerte de Cristo, sino también el hecho de que fuimos sepultados con Él a través del bautismo? Los eruditos están de acuerdo en que se menciona el entierro porque confirma que ha ocurrido la muerte. En términos generales, no entierras a una persona viva. Decir que fuimos sepultados con Cristo significa que realmente morimos con Él. Cuando creímos en Cristo, nos identificamos plenamente con Él en su muerte y sepultura. Estamos unidos con Él en esa acción histórica. Tal como debe entenderse, se usa la palabra bautismo como una ilustración para ayudarnos a entender nuestra unión con Cristo. Describe nuestra muerte, sepultura y resurrección con Cristo, que tuvo lugar históricamente cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó en nombre de su pueblo a quien redimió. Se nos aplicó en el instante en que creímos. Finalmente, el punto número 4. Hay un hecho espiritual para creer y para actuar. Puesto que estamos unidos con Cristo en su gloriosa resurrección, debemos andar en novedad de vida. Versículo 4. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo resucitó corporalmente de la tumba, no solo espiritualmente, pero espiritualmente estábamos en Cristo. De modo que cuando Él resucitó en victoria sobre el pecado y la muerte, también nosotros resucitamos. No recibiremos nuestros nuevos cuerpos resucitados, que estarán completamente libres de pecado, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pero antes de eso, la acción de nuestra parte como resultado de nuestra resurrección espiritual con Cristo es que debemos caminar en vida nueva o en novedad de vida. Pablo dice que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre. Es una expresión inusual. Hubiera esperado que él dijera por el poder de Dios. Si bien la mayoría de los comentaristas dicen que gloria se usa aquí como sinónimo de poder, Pablo dice gloria, no poder. Spurgeon señala que la gloria es una palabra más grandiosa porque incluye la manifestación
de todos los atributos del Padre al resucitar a Cristo de entre los muertos. La palabra Padre en lugar de Dios implica su gran amor por su Hijo y por nosotros al entregar a su Hijo a la muerte. La sabiduría de Dios se mostró al permitir que Cristo sufriera en nuestro lugar antes de resucitarlo de entre los muertos. La justicia del Padre se muestra en la cruz y en la resurrección. Su fidelidad a su promesa de no permitir que su santo viera corrupción fue visto en la resurrección. Y por supuesto, su gran poder también se mostró allí. Como resultado de nuestra unión con Cristo en su resurrección, debemos caminar en vida nueva. Esto significa que nuestro nuevo andar en Cristo debe ser totalmente distinto de nuestra vida antes de Cristo. Debemos desarrollar mentes transformadas a través de la palabra de Dios para que toda nuestra visión y vida se alinee con las Escrituras. Nuestros motivos por los que hacemos lo que hacemos ya no deben ser egoístas, sino más bien para la gloria de Dios. Nuestras actitudes, especialmente en las pruebas, no deben ser de queja, sino de agradecimiento a Dios. Nuestras emociones deben estar marcadas por el gozo y la esperanza en el Señor. Nuestro carácter debe estar desarrollando el fruto del Espíritu. Nuestro uso del tiempo y del dinero debe administrarse a la luz de los valores eternos y debemos caminar en obediencia constante a los mandamientos de Dios que son para nuestro bien. La descripción de esta novedad de vida como un caminar implica un proceso largo, constante, gradual. Pablo no está hablando de la perfección sin pecado, más bien de una dirección de vida en la que pecamos cada vez menos. Con el tiempo debemos progresar en una vida santa, obediente, como aquellos que han sido resucitados con Cristo. Me doy cuenta de que el concepto de estar muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo es difícil de comprender y aplicar. Lo vamos a analizar más a fondo en las próximas semanas, pero permítanme concluir dando 3 aplicaciones basadas en este texto. La primera aplicación: no asumas que la gracia de Dios es permiso para pecar. Muchos cristianos tontamente piensan, puedo seguir adelante y pecar y simplemente ser perdonado, después de todo estoy bajo la gracia. Eso es tonto porque ignora lo que vimos la última vez, que el pecado no se mueve para ayudarte a lograr tus objetivos. Entra para reinar y su reinado es de muerte. La gracia de Dios no significa que Él es tolerante con tu pecado. La gracia no excusa una vida descuidada y de pecado. Dios está comprometido con tu santidad. Y si juegas con el pecado, Dios te disciplinará, tal vez severamente. Segundo punto. Si has confiado en Cristo, rompe con tu vida pasada. Convertirse en cristiano significa derribar todos tus puentes a tu vida pasada de pecado. Si tienes drogas en tu poder, destrúyelas. Si tienes alcohol y tienes la tentación de emborracharte, tíralo por el desagüe.
Ir a los bares te tienta la borrachera o a conocer mujeres de mala reputación, deja de ir allí. Si tienes revistas pornográficas, deshazte de ellas. Si la pornografía en Internet es un problema, obtén algún sistema para bloquearlo o deja de usar Internet. Sigue el ejemplo de los nuevos creyentes en Éfeso, que quemaron libros de magia por valor de 50,000 días de salario. Tercero, medita a menudo sobre tu unión con Cristo y lo que eso significa. Ahora estás en Cristo. Piénsalo y actúa en consecuencia. Martin Lloyd-Jones usa el ejemplo de los esclavos que fueron liberados por el presidente Lincoln durante la Guerra Civil. Su proclamación de emancipación los declaró libres. Muchos de los esclavos mayores no habían conocido otra vida. Nacieron esclavos y habían vivido toda su vida bajo un amo cruel. Pero ahora murieron a la esclavitud. Fueron declarados libres, pero no se sentían libres. Cuando vieron venir a su viejo amo, es posible que se estremecieran de miedo e incluso lo obedecieran si les daba una orden. Pero no tenían que obedecerle. Su poder sobre ellos se rompió. No tenían que vivir bajo su tiranía. Podían andar en novedad de vida. Con todo, en Cristo moriste al pecado. Ya no tienes que vivir bajo su poder. No tienes que obedecerlo. Has sido resucitado en Cristo para que ahora puedas caminar en novedad de vida. Piensa a menudo en tu nueva posición en Cristo. Nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección es el fundamento para la separación del pecado y caminar en vida nueva.